Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Estamos contentos porque hemos alabado y glorificado al Señor. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Busquen en sus Biblias el Evangelio de San Mateo, gloria, capítulo 5, verso 13. Un solo versículo vamos a leer. Mateo capítulo 5, verso 13. Como es un solo versículo, voy a leerlo primero y posteriormente lo leen ustedes. ¿Estamos listos? En el nombre del Señor, leemos Mateo 5:13. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Léame. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Oremos. Padre Santísimo, Padre Celestial, Señor bendito, hemos leído y oído tu palabra, todos los presentes en este lugar, Señor. Tu palabra que salió de tu boca, Señor, es santa, esa es la que hemos leído y oído. Te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos dirija a todos, Señor. A mí que me das la bendición de estar frente a tu pueblo, úngeme, Señor, con tu Espíritu Santo y dame esa gracia, esa sabiduría, Señor, que viene de lo alto, que viene de ti, Señor. Dame esas palabras que tú quieres que yo hable a tu pueblo, pero que sea tu Espíritu Santo el que me dirija, en el nombre de Cristo Jesús. Y prepara tu pueblo, Señor, que tu Espíritu Santo abra el corazón de todo tu pueblo para que tu palabra tenga un lugar en la vida de cada uno de ellos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, pero que todo sea para honra y gloria tuya y bendición y edificación de nosotros, tu pueblo. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Siéntense, hermanos. Vosotros, dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Gloria a Dios. ¿Por qué nos compara Jesús con la sal? Porque la sal es un elemento indispensable en la vida del ser humano. En ningún hogar estarían a gusto si no tuvieran ese elemento, gloria a Dios, que le da el sazón a todas las comidas. Entonces, por eso Jesús nos compara a nosotros con la sal. En el mundo y en nuestro medio popular, antes se manejaba, y a lo mejor hasta ahora, porque el mundo crece en tecnología y en todas esas cosas,
pero como que en la educación del hombre se ha estancado. La moral, el respeto, esas cosas están estancadas, incluso se han perdido. Entonces, antes, el pueblo, la gente que no conoce a Dios, y en ese ambiente se manejaba erróneamente una palabra. Yo la oía, e incluso creo que ahora todavía la manejan, como diciendo que la sal es mala. Cualquier cosa a alguien le va mal y luego otra vez le vuelve a ir mal, está salado. Así lo manejaban ignorantemente. Pero la sal es un elemento vital, gloria a Dios. Es un elemento indispensable en la vida de nosotros, los humanos. Desde que el ser humano está en la tierra, la sal lo ha acompañado. La sal es un elemento milenario, gloria a Dios. Hasta una vez leí por ahí hace tiempo que los romanos y quizás otros gobiernos o culturas de ese tiempo, pues a lo mejor no es cierto, dice que a sus soldados, los romanos, en la antigüedad les pagaban con sal, gloria a Dios. En los libros de primaria de mi época nos enseñaron que habían dos tipos de sal. La sal que se extraía de la tierra venía con el nombre de sal gema, y la sal marina que se extrae del mar. Pero eso era en aquellos tiempos. Pero si te pasaba algo, decían está salado. Y la sal es importante. Si tenemos sal, quiere decir que tenemos sabor, gloria a Dios. Y es tan importante que el Señor nos compara con ella, gloria a Dios. Estamos viendo la primera parte de este versículo que dice: vosotros sois la sal de la tierra, gloria al Señor. Quiere decir que nosotros, los cristianos, claro, si alguien nos oye o me oye esta expresión, va a decir, se creen mucho. Nosotros somos importantes en la tierra. Si este mundo no se ha corrompido, es por los cristianos. Eso es verdadero, eso está en la Biblia. Cuando esa ciudad de Sodoma y Gomorra estaban totalmente perdidas en el pecado, que Dios determinó destruirlas, como todos ustedes saben. Abraham le hizo algunas preguntas a Dios: si hubieran 50 justos, de esos que se comparan con la sal, ¿destruiría? No, por amor a los 50. Si hubieran 40, tampoco. Bueno, hasta 10 le preguntó. Eso quiere decir que los que creemos en el verdadero Dios somos los que les damos esa razón de ser a todo el mundo. Sin los cristianos de veras, hermano, estoy hablando de los verdaderos cristianos, aquellos que no doblan la rodilla delante de nadie, solo de Cristo, nuestro Redentor.
sin esos cristianos, el mundo no tendría razón de ser, de veras, hermano. Por eso es que Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra. Dice que nosotros somos el elemento indispensable para que este mundo no pierda la razón de ser, gloria a Dios, no pierda su sentido, gloria a Dios. Obvio, ellos no lo saben. Si me oyeran, se reirían de mí. Ese grupito ni siquiera es una religión grande. Hay una más grande, esa sí es digna de respeto. Así se expresarían, porque no saben que aunque seamos menos en el mundo, somos indispensables para el mundo, como la sal, gloria a Dios. ¿Por qué? Por amor a 10 justos, Sodoma y Gomorra no hubiera sido destruida. Pero ¿cuántos habían? Pues las hijas de Lot, él y su mujer. Pero por lo que vimos que desobedeció, nomás habían 3, Lot y sus 2 hijas. Por eso fue destruida Sodoma y Gomorra. Dice que nosotros somos el elemento indispensable para que el mundo no se corrompa y pierda su sentido de ser. El Señor, cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, no dice van a ser, pueden ser. Es una palabra afirmativa. Vosotros sois la sal de la tierra. La palabra afirmativa, vosotros o nosotros, somos como la sal indispensable en este mundo. Gloria a Dios. ¿Qué sería del mundo, de la tierra, sin cristianos? Gloria a Dios. Claro, posteriormente vamos a ver que esta palabra que dijo Cristo nos pone en un lugar muy alto, pero también en una gran responsabilidad. Oíamos en el estudio que el ser humano por naturaleza es vanidoso. Si tiene algo, se infla. Si consigue algo, se infla. Y a veces hasta en el ámbito cristiano, si el Señor lo usa en algo, y más si alguien le dice, oye, qué bien lo hiciste, se infla. Pero eso no le agrada a Dios. Lo oímos en el estudio. Entonces, si Él nos da el honor de compararnos con un elemento indispensable en el mundo, quiere decir que nosotros somos importantes para el mundo, para la gente, para la tierra. Pero debemos tener mucho cuidado de poner los pies en la tierra. Como dice la palabra en otra parte, en Corintios, nadie tenga un concepto más alto del que debe tener. Debemos saber que tener siempre que somos dependientes de Dios, que si Él nos da este alto honor, es porque quiere que también nosotros hagamos lo que nos corresponde. Es una
gran responsabilidad. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que le dan el sabor al mundo. Dios mío. Y que andemos ahí con el mundo. No. Es para meditar. El mundo sin la presencia y la influencia de los verdaderos cristianos no existiría, porque el mundo está como peor que Sodoma y Gomorra, porque en Sodoma y Gomorra hacían, pero nunca oímos que se creyeran perros. No dice la palabra, y los de ahora se creen perros, los mentados, parece que contesterianos. Si no fuera por los verdaderos cristianos, el Señor hubiera derramado fuego y azufre sobre esta humanidad, adorando animales. ¿A poco son mejor que Sodoma y Gomorra? Y dijo Cristo que como nosotros oímos el Evangelio, hablando de la gente que no le hace caso al Evangelio, el castigo va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra, porque a ellos no les hablaron de Cristo tan directo, así como a nosotros. El que rechace a Cristo de estas generaciones, que ahora sí, como decían mis abuelos, ignorantemente o sabiamente, que Dios los agarre confesados, porque Dios a nosotros nos ha dado la bendición de oír el Evangelio, y rechazarlo, qué barbaridad, serían los peores. Estas declaraciones colocan a la iglesia, a los cristianos auténticos, en un alto honor, pero como ya dijimos, en una gran responsabilidad. Sin la influencia de los verdaderos cristianos, el mundo carecería de la sazón divina. Gloria a Dios. Porque ellos nombran a Dios, pero eso es de palabra. Y no tuvieran ninguna preservación moral. Quiere decir que si Dios dejara al hombre, de veras, una vez escuché a un predicador adventista, dice que si Dios no hubiera cuidado al hombre, le hubiera puesto límites, que no haga lo que quiera, que Él los detiene, el hombre viviera como los animales. Así decía ese predicador, viviera como los animales. El más fuerte tuviera un harén de mujeres, y el débil, como vemos a los animales por allá rodeando. Sí, hermano, de veras, si no fuera por Dios, el mundo sin la presencia e influencia de los verdaderos cristianos carecería de todo lo más elemental. De por sí, la moral está por los suelos, gloria a Dios. Los cristianos, ¿qué enseñan los cristianos? ¿Qué se enseña aquí? Aquí se enseña a respetar a las autoridades, porque así nos dice la palabra.
En las universidades no enseñan a respetar a las autoridades. Porque si usted se da cuenta, en los estudiantes a alto nivel en las universidades es donde más pasan cosas. En la actualidad, allí es donde aparecen estudiantes, mujeres muertas, y son los que a veces provocan los alborotos. ¿Qué quiere decir eso? No quiero decir que esté malo que vayan a estudiar, pero allí no te enseñan a respetar a tus padres ni nada de eso, como era la enseñanza de antes. ¿Y cómo ven a nuestros antepasados? Ignorantes, pues no tanto, porque sabían guiar a sus hijos, esos ignorantes, para el mundo, esos atrasados, esos sabían formar hombres que respetaran a Dios y a las autoridades. Tenían enseñanzas que nos trajeron de otros países con idolatría, pero eran muy respetuosos. Gloria al Señor. ¿Qué pasaría si la sal se desvanece? ¿Qué pasaría? La palabra nos advierte, si nosotros que somos la sal del mundo andamos a medias, no tomamos el verdadero lugar que nos está dando Cristo, el ejemplo que nos está dando Cristo. ¿Qué pasaría si la sal se desvanece? ¿Con qué sería salada? ¿Quién le daría el sabor a esta vida? Nadie. No serviría para nada, lo dice la palabra, sino para tirarla fuera y ser pisoteada por los hombres. Gloria a Dios. La sal es un elemento que transforma, que conserva. Ahora hay grandes frigoríficos, pero antes, para conservar los alimentos, mataban una res, alguien, para consumo doméstico, y como no se le iban a acabar en un día ni dos, entonces, ¿cómo la conservaban esa carne? Con sal. Con sal. Y a veces, y la sal, una vez que tenía sal, esa no falla. Si te falla el refrigerador porque se va la luz, se te descompone todo. Pero si tú salas bien una carne, esa te aguanta mucho tiempo. Yo me acuerdo que mis padres salaban y la secaban, la ponían al humo y después la envolvían en hoja, y pasaba un mes o dos y de repente se acordaban y sacaban esa carne que la hacían, le llamaban ellos entasajo, así era su manera de llamarle, pero esa carne estaba muy sabrosa y conservada. Se nos va la luz ahora, ahí están por los periódicos diciendo, se me echó a perder mi carne, porque no tenía ese elemento llamado sal. Entonces el mundo, nosotros los cristianos, como ese elemento indispensable, somos para transformar. ¿Cómo vamos a transformar a las personas? Hablándole de Cristo.
Cristo es el que los va a transformar, porque la sal transforma. Cristo va a transformar a una persona, pero nos debe usar a nosotros, nos va a usar a nosotros para hablarle de Cristo. Gloria a Dios, que es el que puede transformar a las personas. La sal detiene la corrupción. Aquí la palabra de Dios nos enseña, y aquí se enseña a que ninguna persona sea corrupta, que seamos honestos, que seamos honrados. Entonces nuestro deber es transformar. Si nos comparan con la sal transforma. La sal detiene la corrupción. La sal es muy importante, le da sabor a la vida. Gloria al Señor. Sin sal todo se echa a perder. Gloria a Dios. Por eso Dios antes conservó siempre, Él conserva un remanente fiel. Si no, el mundo ya no existiera. ¿Se acuerdan de cuando Elías, Primera de Reyes, capítulo 19, ahí habla 2 veces? En los primeros versículos dice Elías: ya no aguanto, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Primera de Reyes 19, en el verso 18, ¿qué dice? ¿Qué le contesta Jehová? Hermano Josué. Primera de Reyes 19, verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esa gente se arrodillaba delante de los ídolos y los besaba. Nuestro anhelo. Yo siempre le pido al Señor, porque algunos le piden: yo quiero una corona. Ya ven que hay de todo eso, que ahora se llaman o se autonombran apóstoles, se ponen títulos. Yo lo que le pido al Señor: concédeme la bendición. Mi anhelo es estar ante ti, ver tu rostro y besar tus pies. Eso es lo que quiero, nada más. No dice un coro que se canta aquí: el lugar más alto es a los pies de Cristo. Y como personas que conocen la Biblia y conocen a Cristo se atreven: a mí, yo quiero tal cosa. Una vez me invitaron a un servicio, un conocido, y ya llegamos al servicio, y como aconseja Cristo, me senté allá atrás, pero como el que ministraba me conocía: pase más adelante. Bueno, pasamos por allí, y habló de grandezas, de prosperidad, y que los justos van a poseer la tierra. Pues sí, así dice la palabra. Y dice: yo le pido al Señor que me ponga de rey o de presidente o primer ministro en Inglaterra. Y usted, amo, ¿qué quiere? Y me mete en un aprieto. ¿Qué le puedo contestar?
pues a lo mejor no le agradó a muchos, porque yo entiendo que todos son de esa enseñanza. Le digo, yo quiero a Cristo. Y ya, amén, dijeron todos. Yo creo que no le ha de haber agradado. Yo quiero a Cristo, estar ante Cristo y besar sus pies. Entonces, por eso siempre hacemos énfasis que Dios compara con la sal a los verdaderos cristianos, aunque sean sencillos, como oíamos en la enseñanza de la escuela dominical. La humildad, la sencillez no está en la ropa, no está en la posición social, no está en la economía. Eso está en el corazón de cada persona. Gloria a Dios. Elías aquí, Señor, solo yo he quedado, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Dios no se puede quedar sin verdaderos adoradores. Le dice, no, de Israel, yo tengo ya 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal y ni han besado a ese monte, perdón por la expresión, ni han besado a ese ídolo. Entonces nosotros debemos procurar ser de ese remanente fiel, de ese que es la sal de la tierra, de ese que trabaja para transformar, de ese que trabaja para que todos cambien, para evitar la corrupción. Gloria a Dios. Nosotros somos la sal que da sabor agradable a los alimentos. Gloria a Dios. La sal es símbolo de los hijos de Dios, como ya lo dijimos. Sus testimonios, por eso es que les dije que es una gran responsabilidad. La sal es el símbolo de los hijos de Dios. Sus testimonios deben producir buen sabor en la gente. No podemos ser personas que cuando nos vean nos señalen, ese es pura boca. No, cuidemos eso, cuidemos el testimonio para que podamos, como la sal, producir buen sabor en todo lo que nos vean. La sal provoca sed. Entonces nosotros debemos provocar sed de oír la palabra de Dios. Debemos provocar sed de escuchar la palabra de Dios, de acercarse a Cristo. Gloria a Dios. Los cristianos deben provocar en la gente sed de Dios, sed de su palabra. Gloria a Dios. Es hermoso cuando empezamos. Qué bonito que nos compara con un elemento indispensable en la vida del humano. Pero como dijimos, es una gran responsabilidad, porque así como la sal provoca sed, nosotros debemos provocar sed de Dios, de que oigan la palabra de Dios en todos los que nos rodean. Gloria a Dios. También, gloria a Dios,
nuestro, como ya dijimos, testimonio, nuestra conducta, con nuestro testimonio, con nuestra conducta, con nuestro hablar, debemos provocarse entre aquellos que no han oído de Dios. Hasta en el hablar, sí, debemos pedirle a Dios gracia, sabiduría para hablar, y más si se trata de hablar de la palabra de Dios. Hay un hermano que lo conozco desde joven, está creo que por el norte ahora. Llegaron unos americanos a la iglesia en aquel tiempo. Nosotros éramos jóvenes, pero eran americanos. Y a veces los cristianos creemos que por ser americanos, no, eso lo máximo, son de Dios o tienen mucha inteligencia. Resulta de que en el día ese americano de buena edad le dice a ese conocido mío, él me contó: acompáñame, ahorita no hay servicio por ahí de las 10 de la mañana en un día, lunes o martes, día de semana, no domingo. Y le dice: sí, es que a estos que están aquí en esta hilera, aquí de la misma iglesia, adelante, vamos a hablarle la palabra de Dios, acompáñame, no me vaya a perder por allá. Creo que era la primera vez que venía a la iglesia aquí en México, ese americano. Y se metieron en una casa y hablaba un poco de español, le habló, y el muchacho aquel que era mi contemporáneo, o es mi contemporáneo, iba con él, y le decían que sí, algo, creo que le dejaba algún folleto, pero llegan a una casa donde estaba una viejita que tenía un altar grandísimo de monitos ahí llenos. Y en vez de hablarle la palabra, llega, y como cuando se pararon en la puerta, la anciana como que se sorprendió: ¿y esto qué? Pararon en la puerta. La anciana se paró en la puerta. Entra el americano aquel y la hace a un lado y agarra el altar y lo derriba, lo patea y todo eso. Se hacía eso en los tiempos de antes, pero ahora se trata de hablar con sabiduría, que aquel Cristo es el que lo va a hacer entender que eso no son dioses, no son nada. Me gusta mucho esa parte, siempre en muchas partes habla de los ídolos, el Salmo 115 y en muchas partes, pero me gusta Jeremías 10 del 1 al 5, dice que ellos los hacen y todo eso, pero me gusta la última o el último versículo que dice: no son nadie, no te pueden hacer ni bien ni mal, no les tengas temor. A veces el que no conoce la palabra de Dios, pero ¿cómo voy a dejar a esa estampa si me ha hecho milagro? Y más si viene otro, cuidado, lo deja, porque te va a caer maldición. Maldición y condenación es rechazar a Cristo. San Juan 3:18 dice: el que cree en Él no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído
en el unigénito Hijo de Dios. Ahí sí cuídate. Pero termina diciendo, eso no pueden hacer ni bien ni mal. No les tengas temor. Ojalá y los que creen en eso leyeran esa parte. O si nosotros que somos la sal del mundo, cuando tengamos la oportunidad, les vamos a hablar de Cristo, que es el que transforma. Gloria a Dios. Pero nosotros estábamos diciendo que nos da Cristo el gran honor de ser comparado con ese elemento indispensable en la vida del ser humano. Entonces nosotros debemos ser buenos cristianos, de buen testimonio, de buena conducta y hasta cuidar cómo hablamos. Sí, dice que debemos hablar con gracia, hermano Rodolfo. Lea por favor Colosenses 4, el verso 6. Colosenses capítulo 4, verso 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal, con esa sal que dijo Cristo. No vamos a hacer como aquel que sin hablarle palabra, aquel que no entendía le destruyó. Primero tuvo que hablarle con palabras claras que Cristo es el único Dios, y aquel si era la voluntad del Señor tenía que entender y dejar eso. Gloria a Dios. Sean vuestras palabras, volvió a usar Dios la sal, sazonada con sal, que tengan sabor, aún hasta entre nosotros. Debemos ser amables. ¿Te imaginas un cristiano de pocas pulgas, como se dice vulgarmente? Decían antes, cuando éramos chamacos, mal encachado. ¿Qué sería? No, un cristiano debe tener unas palabras con gracia, sazonadas con sal. Así debemos hablar y así debemos responder. Así debemos hablarle a la gente. No, pero que cuando leas la palabra te vas a dar cuenta. Entonces, ahorita yo sé que esos no son dioses, pero le tenemos que dejar lugar al Espíritu Santo que trabaje en la persona. Él vino para guiarnos a la verdad. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros cuidemos nuestro testimonio, nuestra conducta, y que hablemos hasta al hablar con gracia. No que por ahí somos cristianos, pues ya está viejo, es amargado. ¿Por qué? Eso lo dice el mundo. Pero que porque ya estoy viejo voy a ser amargado. No, si yo ya no me rige el mundo, a mí no me rige el mundo, ni a ustedes, a nadie de nosotros nos rige la palabra de Dios. Que ya porque estoy viejito soy amargado. No, amargado no es del mundo, pero nosotros tenemos que hablar con palabras de gracia, con gracia sazonada con sal, con esa sal que transforma, con la que nos comparó Cristo. Hagamos honor a eso, a lo que Cristo nos encomendó
Él confía que nosotros somos cristianos, que hablamos su palabra cuando hay oportunidad. No somos grandes evangelistas, pero a veces le hablamos a algún compañero. ¿Se acuerdan, hermano, de aquella criada de Naamán? ¿A poco esa era teóloga? No, era una criada, pero y eso, como ella no tenía acceso a hablar con el Señor, con su patrón, le dijo a su esposa, la esposa de Naamán, allá en Israel, que vaya mi patrón con el profeta Eliseo. Allá hay profeta, el Dios de allá es verdadero. Y la mujer le dijo a su marido cómo evangelizó, cómo tuvo esa sazón, esa sal, que la esposa fue y le dijo a su marido, y el marido vino al profeta y sanó. No, pues yo no puedo hablar, porque que hablen los que pasan al púlpito. No, esa era criada. A veces nosotros nos enfocamos en otras cosas y dejamos lo importante. Cuando tenemos esa, tuvo la oportunidad, no se acordó que era criada. Allá le decían esclava, sierva. Ella le dijo, en Israel hay Dios verdadero. Así nosotros podemos decir, Cristo es verdadero. Y también hablar bien, con palabras sazonadas con sal. Y si nos mal contestan, saber cómo vamos a contestar con amabilidad, considerando que a lo mejor sí fuimos nosotros en algún tiempo. Que Dios los bendiga, hermano. Y que esta palabra, de veras, sencilla, sin mucha teología, pero tal como el Señor la dijo, la hemos expuesto delante del pueblo de Dios, para que nosotros cada día seamos mejores en el camino del Señor. Que Dios los bendiga, y vamos a ponernos de pie para dar gracias a Dios por la palabra que hemos oído, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que tú nos permitiste exponer delante de tu pueblo. Te pedimos que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que haga todo para lo que tú la has enviado. En mis hermanos, en todos nosotros, todos te necesitamos, Señor. Todos necesitamos que nos des gracia para hablar con palabras sazonadas con sal y saber cómo responder en el momento requerido, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra haya un lugar en la vida de todos los que la hemos oído, en el nombre de Cristo Jesús. Todo para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Gracias por la atención a la palabra. Se ve el tiempo muy rápido, pero gracias por su atención.